Bienvenidos al interrogatorio. Nuestro invitado del día de hoy es locutor, rapero, compositor, actor, conductor de televisión, juez de reality de canto, ganador de reality de baile, estrella del videojuego GTA 5, un hombre que literal saltó el surco a los micrófonos. Su nombre de pila, según yo, es Aniceto Rubio Delgado, pero según el Google es Juan Carlos Razo Magaña. El mundo lo conoce como Don Cheto. ¿Cómo está, Don Cheto? Oh, no, pues bien. Hasta que se nos hizo Manuelito. No, pues sí, ya no puedo escaparme. Yo ya vi que me sacaste todos los trapos al sol. Yo, el secreto mejor guardado, ya valió madre aquí, ya. Estoy hiperventilando. Y mire, para la gente que ve esta entrevista, sí vamos a saltar un poco de la realidad a la fantasía, sí. Porque yo no soy una persona, y lo he dicho muchas veces, que a mí no me gusta sacar del closet a la gente, y no me refiero a su sexualidad, sino que obviamente yo sé que es un personaje muy querido, sí. Y no queremos romperle la fantasía a la mayoría de la gente. No, pero hay cosas que ya están ahí y que pues yo entiendo que hay un cariño y un respeto para contigo, y quiero que me trates como una persona que conoces, pero... No, y además, obviamente, yo hice el intro como hago con todos los invitados al programa. Digo su nombre de pila y después digo cómo lo conoce el mundo. Que eso fue exactamente como iniciamos todos los interrogatorios. Pues ya que. ¿Dónde nació Don Cheto? Bueno, Don Cheto nace en ese sentido, pues yo sí digo que en la Sauceda, Michoacán, ¿no? En la Sauceda, Michoacán, un pueblo muy bonito que está entre Zamora e Ixtlán de los Herbores. Y Don Cheto nace en la Sauceda, Michoacán. Obviamente, para quitarle la situación de si estamos hablando de ficción o fantasía, ya nada más voy a decir usted. Para que usted ya me... Y yo ya te digo, tú verás. ¿En qué familia nace? Pues nazco en una familia con mi padre, mi madre y hermanas. La niñez de Don Cheto fue completamente en el rancho, en la Sauceda. Sí. ¿Cómo era la niñez? La niñez mía fue, pues ahora ya al paso de los años, pues ya me voy dando cuenta que tuve una niñez muy bonita, llena de amor, llena de cariño, y que las carencias que teníamos eran carencias de cosas básicas, pero nunca de cariño y de amor. Creo que estoy seguro que me crié en un seno familiar de mucha armonía, como la tengo todavía hasta ahorita con mi familia. Y eso... pues muy saludable en ese sentido, de la familia muy saludable. Y mi infancia ya como niño, pues fue de bañarnos en los ríos, de ir a los campos y de todas esas cosas que hacía uno, de andar toreando avispas y abejas y cositas así, con mis amigos de toda la vida, que todavía son los que quedan grandes amigos míos que extraño y que quiero. Y así fue mi infancia hasta que vine a Estados Unidos, una infancia llena de aventuras, porque siempre fui un niño muy curioso, siempre fui muy imaginativo, hasta la locura. O sea, mi abuela decía que yo estaba loco, le decía a mi padre, ¿es que está loco? ¿Por qué? Porque yo asistía hablando solo en mi casa. Teníamos un corral que en su tiempo, cuando mi abuelo vivía, era un corral de vacas de la familia. Y después ya, cuando ya muere mi abuelo, pues le reparte a sus hijos a partes iguales, creo que 8 metros por 12 a todos, ¿no? O sea, mi casa en México son 8 metros de frente y 12 de largo. Es muy chica. Okay. Y yo me acuerdo que yo chiquillo, pues, siempre hablaba solo y mi abuela decía, ¿está loco? Le decía a mi papá, es que está loco, mira cómo anda allá en el corral. Y yo siempre traía una espada acá en la espalda. ¿Pero con quién hablaba? Hablaba con la imaginación. Yo era soldado y era espadachín y le robaba los cuchillos a mi abuela para hacer lanzacuchillos, porque una vez llegó un circo al rancho y había un güey que lanzaba cuchillos y yo le robaba los cuchillos a mi abuela y se los encajaba a unos nopales que teníamos, a un vástago, y mi abuela me decía, mira nomás, ¿cómo me tienes de picoteo los vástagos y los nopales? Y me daba unas regañadonas y me quitaba los cuchillos. Entonces yo siempre estaba haciendo armas, pistolas, soy muy bueno para hacer pistolas de higuerilla o de madera, hacía cuchillos. Había en las casas de antes, había lo que era el cielo, que le llamaban cielo, que era como una especie de lona, tela que había en el cielo. Mi casa de mi abuela era casa de 2 cuartos gigantes de adobe
Una pared así gruesa. Gruesa. Y tenía unas cositas ahí, unas laminitas muy delgadas de techo, y después venía la teja encima. Esas eran perfectas para hacer cuchillitos. Y yo siempre tenía cuchillos, metralletas, pistolas, agarraba un palo y ya te le mochaba aquí, ya traía una navajita. Y fui muy imaginativo, tirando a loco, aigroso, dicen. ¿A qué se dedicaba su papá? Mi padre era campesino y le vendía las fresas a una congeladora. Acá pues, todos los freseros se las venden a congeladoras. Y esas congeladoras, pues ya sea que las mandaban a Estados Unidos o ahí mismo para consumo nacional, ¿no? Pero entonces un día encuentra un trabajo dentro de la congeladora. Pero entre otros trabajos que tuvo mi jefe también fue de agente de ventas. Andaba por toda la República vendiendo palitos de cosas para hacer nieve, palitos de paletas, bolsitas para los bolis. Pero él no los traía con él. Él nomás llegaba a tu paletería y decía... Levantaba el pedido. Levantaba el pedido y ya lo mandaban no creo que era de Zamora o de... No sé dónde estaba la matriz. ¿Estudiaba en la escuela? ¿Cómo era en la escuela? La escuela fui muy mediocre, muy mediocre. Yo en realidad me considero una persona muy mediocre para muchas cosas. Nunca fui bueno ni para las muchachas, ni para los deportes, ni para la escuela. O sea, yo no pintaba para nada absolutamente. Es ahí. Y entonces yo iba a la escuela, a una escuela rural, de hecho se llamaba Escuela Primaria Urbana Federal. Y ahí íbamos a la escuela y ahí nos daban, bueno, básicamente era aprender a leer, para saber leer y escribir, ¿verdad? Ahí es como íbamos a la escuela. Pero era bueno en general. Malísimo. ¿De qué? ¿Panzazo? No, pues, súper panzazo. O sea, para mí un 7 era como un 20. Ok. O sea, para mí sacar un 7 era un 20, güey. ¿Y se dedicaba también a la fresa? ¿Ayudaba? Yo también fui campesino mucho tiempo. A mí mi jefe, no, pues chico, a los 7 años yo andaba cortando fresa. ¿Y está difícil cortar fresa? Es difícil. Bueno, no, porque ya es una forma de ahí. Yo fui muy mal cortador, o sea, muy mal cortador. De hecho, alguna gente del rancho me va a estar viendo ese güey. Pero yo fui muy mal cortador. Mi jefe me deja a mí 20 surcos para mí. 20 surcos de fresa. Cuando él se fue a la venta Cuando él se fue allí, me dice 20 surcos. Sí. Entonces yo me encargaba 20 surcos. Y lo que hice fue, mis amigos de escuela iban a ayudarme a cortar los 20 surcos cada tercer día. Un día sí, un día no, porque tienes que dejar un día la fresa, ¿no? Ahorita ya no, ya todo es de túnel y cortas diario. Pero en ese tiempo era un día sí, un día no, un día sí, un día no. Seco, mojado. Y yo tenía mis cortadores, ¿verdad? Pero yo era muy malo para cortar fresa. Estábamos chiquillos, 7, 8 años. Y la parcela estaba en casa de la tiznada ya. Lejos. Lejísimos a orillas del río. ¿Y se iba caminando? Íbamos caminándonos. Ya por ahí de vez en alguna camioneta nos le pegábamos o nos decía, pues avancémonos. Pero estaba lejísimos. ¿Pero había tiempo de jugar? Había tiempo para todo en ese tiempo. O sea, yo me levantaba, iba a cortar, llegaba a la casa como a las 12 del mediodía. O sea, ya no iba a la escuela. Y me iba a la escuela con el taco en la mano, vamos a la escuela. Era de la tarde. Y hora de la tarde, pues de los desmadrosos de la tarde. Y ya después de ahí de la tarde, ya había chance del futbolito, la trae, las escondidas, el chirrión escondido y jueguitos pues de pueblo, pues de nosotros. ¿Y su mamá qué se dedicaba? Ama de casa. ¿Cuándo deciden que lo que deja el surco de la fresa y lo que deja el dinero de las paletas no es suficiente para la familia? No, mi jefe cae, le da una embolia. Ok. Una embolia. Y entonces nosotros, pues estaba sin trabajar, ¿no? Y entonces, él no trabaja y obviamente para subsistir, pues lo que nos daban allí los tíos y lo que nos ayudaba la familia. Pero obviamente eran pequeñas deudas, ¿no? Pequeñas deuditas que se iban acumulando. Que se iban acumulando. Entonces llegó un momento de la vida donde mi jefe dice, ¿sabes qué? Para poder pagar esta deuda me voy a tener que ir para el norte. ¿Se viene por las deudas de la embolia? Se viene por las deudas. Cuando ya empieza él ya a mover bien sus brazos, su parte del cuerpo, me acuerdo que ya estaba chico y me dice, me voy a ir para el otro lado para pagar. Porque luego ya empezamos a tener miedo de que nos fueran a quitar en la casita, ¿verdad? Claro. Que tenía, porque nosotros no habíamos tenido casa antes. Y fue cuando ya me llegué yo y ya me tuve que hacer yo, pues, el hombre de la casa, ¿no? ¿Usted se hizo cargo ya de los surcos? Ya, Papá, sí, ya se vino para acá, para el norte, y ya después ¿Cómo fue para ustedes que se viniera? Pues fue fuerte, porque siempre hemos sido una familia muy muégano, muy pegada, muy así, ¿no? Muy de eso. Y después ya le siguió mi jefa, como para... Algo pasó allí. Creo que la historia va más o menos como que cuando quisieron
intentaron a mi jefa como decirle que si no pagamos en cierto tiempo, nos podían embargar. Fue cuando mi jefa se viene. Y los deja solos. Nos deja solos a mí en carnala, y luego se trae una carnala, y luego ya me trae a mí y a mi otra carnala. ¿A qué edad llegaste aquí? Yo llego aquí como a los 16, 15. No, 15. O sea que de los 9 a los 15 prácticamente fue ser el hombre de la casa. Llegó de mojado. ¿Cómo se cruzó? Yo me cruzo en una cajuela por el lado de Tecate. Llegamos allí con unos parientes a Tijuana. Me acuerdo que llego como a las 7 de la noche, yo 6 de la tarde y 7 a Tijuana. Y al otro día a las 6 de la mañana, cuando ellos iban a ir a trabajar, me dejaron en una calle, en la Coahuila. Y me dijeron, aquí me dejaron al lado de un puesto, en una esquina. Y me dijeron, aquí va a venir tú aquí quédate, aquí va a venir el coyote. Y ya me quedé yo ahí sentado y empezó a llegar gente. Esperó que llegara el coyote y llegó. No, llegó el coyote como a la 1 de la tarde, bien crudo, un vato bien crudo, así bien ojerudo y con unos moretones en la mano. Y ya estábamos ahí los pollos, pero éramos como unos, era una señora, una viejita, su nieta y el novio y el esposo de la nieta. Era un morro de mi edad, su carnal, ahí vamos 5, 6 conmigo. Y luego 2 carnales de Guanajuato, 8, y otro batillo gordillo ahí, 9, éramos como 9 pollos. Y ya nos dijo, vámonos, ustedes vámonos. El vato compró una caguama y nos dijo, nos fuimos a la central de Tijuana, compramos un pasaje a Tecate, nos fuimos a Tecate, llegamos, sabrá Dios, horas a Tecate, no sé cuántas horas son de ahí, pero yo recuerdo que estaba todavía la tardecita, ya estaba pasado de la tarde, ya la tardecita. A punto de anochecer. Y ya nos dijo, no, llegamos como 1, 2 de la tarde, yo creo. Y ya después nos dijo, ok, caminamos hasta un cerro en Tecate, y había una tiendita y dijo, ahí súrtanse porque esta madre va para largo, órale. Yo compré una cocota de 2 litros y una barra de pan Bimbo, y esa tienda tenía cocas de 2 litros a lo loco y barras de pan Bimbo porque es lo que más vendían. Y vámonos. Y empezaba a caminar. Se nos hizo noche y amaneció. ¿Cuánto caminó? Caminamos hasta un cerro en Tecate y había una tiendita y dijo, ahí súrtanse porque esta madre va para largo, órale. Yo compré una cocota de 2 litros y una barra de pan Bimbo, y esa tienda tenía cocas de 2 litros a lo loco y barras de pan Bimbo porque es lo que más vendían. Y vámonos. Y empezaba a caminar. Se nos hizo noche y amaneció. ¿Cuánto caminó? Pues caminé ahí, yo creo que como de 4 de la tarde hasta el otro día. El puro cerro. Puro cerro. Ya por ahí, cuando iba amaneciendo, ya no, llegamos a un cerro y yo me acuerdo que me sorprendió mucho que yo decía, dijo el vato, ya llegamos a donde nos van a recoger. Okay. Y yo me acuerdo que yo, chaval, me paré y volteé a ir alrededor y miraba puros cerros así a la infinidad. No se miraba ni una construcción, ni una pinche antena, nada. No se miraba puro cerro. Y yo decía, ¿dónde ando? ¿Dónde estoy? O sea, ¿a dónde van a voy a dar? O sea, cerro le van a... dijeras tú, allá se ve la ciudad, sí, claro. Pero voy para allá se ve un pueblito. No. Entonces lo único que había una barrancona así, una caída, no barranca, pero una caída, y ahí estaba una carretera, muy abajo, muy alta. Y dice, tira, ahorita vamos a ir a bajarnos. O sea, nos tuvimos que bajar derrapando. No era bajando, caminando, es derrapando. Y ya dijo, cuando lleguemos ahí, dijo el vato, tú, van a ir adelante. Y tú, en la cajuela. En cuanto llegue el carro, se tienen que subir a como van. Órale. Pues ya llegó y el vato se cruzó la carretera y dijo, cuando yo grite piedra, ustedes se brincan. Y ya llegamos ahí, nos agazapamos y empezaron a pasar. Hay un carro por ahí cada... y a veces pasaban los de la migra, las perreras. Pasaban perreras. Un carro, una camioneta, un trailer y puras perreras. Y ya después, no sé cuánto duró el de otro vato allá, pero mucho tiempo. 40, 50, una hora y media. Y entonces así, porque pierde la noción del tiempo. Y ya el vato de repente dice, llega un carro blanco, entonces yo luego noto que el carro va disminuyendo velocidad y veo que el coyote se quita la gorra y grita, ¡piedra! El carro llega, se estaciona y le da el jalón a la cajuela y el aventadero ahí. No, me tocó un vato arriba de mí. Yo en ese tiempo no estaba gorda. Y ahí vamos. ¿Cuántos iban en la cajuela? Vamos, era el vato y su carnal, yo 3, 5. ¿Y cuánto tiempo en la cajuela? No tengo idea del tiempo, porque yo soy bien menso.
Yo me meto en la cajuela. Primero. Yo estaba así, tenía un vato arriba, y luego tenía otro acá, y otro arriba de él, y otros dos. Entonces llegamos a un momento donde ya no podíamos respirar. Era como... ya empezás a respirar el puro dióxido de carbono de la respiración de los demás, ¿no? Entonces, como que a un vato le dio lo que ahora yo sé que es un ataque de pánico, porque empezó, nos vamos a morir, y mi mamá, y nos vamos a morir, y empezó a llorar. Y le decía, cálmese, compa, cálmese, le decíamos, ¿edad? Y yo también, chavalo, cálmese. Entonces yo lo que hacía era, empujaba al vato, el vato que estaba encima de mí, así besándome el güey, decía, me estoy desmayando, paisa, Y yo me acuerdo que yo lo empujaba así, para ver si se abría tantito la cajuela y poder respirar. Llegó un momento donde yo empecé a sentirme desfallecido. Y yo veo que el vato de arriba ya estaba así como... Sollozando. Soy así como... No, como que no respiraba bien, como en casi desmayado. Porque cuando no hay mucho oxígeno, te empiezas como a dormir, como a dormir. Entonces yo empecé a tener como mucho sueño, como mucho cansancio. Y de repente, fue cuando me cae el 20 a mí de, me voy a morir aquí. Entonces yo empecé a tener como mucho sueño, como mucho cansancio. Y de repente, fue cuando me cae el 20 a mí de, me voy a morir aquí. ¿Pensó en algún momento que no le iba a librar? Yo pensé que no le iba a librar. Dije, me voy a morir aquí. ¿Y qué va a pasar? No me van a encontrar. Y cuando le digan a mi jefa, ¿qué va a hacer mi jefa? Cuando estaba en esos piensos, que se para el carro, pero un frenón feo así, como en tierra, como en terracería, como en granzón. Un frenón feo. Y de repente oyó, ¡pac!, que destrabó la cajuela a alguien. Entonces yo veo el carro parado, nos quedamos callados, y dice un vato, ya nos agarraron. Y todos bien contentos, ¡ah, nos agarraron! Porque ya andábamos. Sí. Entonces yo empujo al vato, que ya lo tenía prácticamente desmayado encima de mí, empujo al vato, y le pegan a la cajuela. ¡Pérese, cabrón! Le pegan a la cajuela. ¡Pérese! Y no la cierran. Entonces yo le digo al vato, en inglés, le digo en inglés. ¿Ya sabe inglés? No, sabía inglés. ¿Qué le dijo? Le dije, hard inside. Le dije al güey, al migra. Sí. Hard inside. Que estaba caliente adentro, ¿verdad? Hard inside, según yo. Y el vato dice, ok. Y abre la cajuela y sacaron a mi compa ahí. Me salí yo, me caí porque traía todo entumido. Y llegó otra perrera, somos vatos, y ya llegó otra perrera y nos trepan a la perrera y todos bien contentos. ¿Se los agarraron? Sí, nos metieron a un centro de detención. No me pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde? Ahí estuvimos todo un día encerrados en una cárcel. ¿Y luego lo regresaron o qué? Y ya después empezaron al otro día a sacar raza. O sea, se cuenta que nosotros caímos, a nosotros nos agarra la migra como a las mediodía, yo creo. O sea, del día siguiente que se vean empezando la travesía. Al otro día en la tarde y nos sacaron. ¿Lo regresaron a Tecate? No, mira, bien, quién sabe dónde, güey, estaría yo, ¿vale? Porque, haz de cuenta, estábamos ahí presos y había más raza ahí, Wow, un razal, ahí todos estábamos hacinados. Y de repente llegaba el vato y decía, fulano, sáquense. Y ya nomás mirabas que se iban como a una mesita y de ahí les decían, vete por aquí. Y ya después llegué yo. Y órale, también va para afuera, güey. Órale, pues yo morro, ¿verdad? Y dice un migra, me dice, usted está muy chico para andar acá. En español, ¿verdad? Y yo nomás le digo así, pues sí. Órale, váyase, cabrón. Un patadón ahí, un patín y me dice, váyase. Y yo me acuerdo que había un pasillo en estas oficinas y cuando abrieron un portón, ya estaba una michoacana allí. Ya estábamos en un lugar. En una paletería la michoacana. Una paletería la michoacana. Entonces, yo no sé si era Tecate, no te puedo decir, pero yo creo que sí, porque agarramos un camión que decía Tijuana. Entonces yo me acuerdo que voy en el camión y lo recuerdo perfectamente, como a las 7 de la noche, 7:30, 8 de la noche, ya pardeando. Miro una plaza y yo digo, ayer que me traían, pasé por esta plaza y le hago la parada al camión. Me bajo, entonces me pongo así a mirar para todos lados y digo, ok, ¿dónde viven mis familiares? Entonces yo recuerdo que había una cosa muy curiosa donde ellos vivían. Había un Cebetis y un Conalep. Juntos. Y preguntó. Y empiezo, oye, ¿dónde está un Cebetis y un Conalep? Como que dije, esto no debe ser tan común. Sí. Un Cebetis y un Conalep juntos.
Pues ir ahí a las 2 de la mañana llegué a la casa de mis familiares. ¿Cómo dio? Caminando. ¿Así nomás? Caminando. Pero además en la noche... La noche caminera, no sé, Diosito Santo, vale. Como dice uno en el rancho, me quiere bien mucho. Yo sí caminando, y que voy viendo el perro con Ale allí. Y ya de ahí empecé a ir por calles a ver si recordaba alguna. Y empecé a darle un rondín, como a la 1 de la mañana, toda la colonia, hasta que vi la camionetita de mi familiar. Y dice ahí. Que llego ahí. Y yo me acuerdo que, pásate, sí. Y entonces yo dije, pues ando bien madreado, pues, caminar, me dolían las patas, andaba bien mugroso. Y al otro día, luego, que me tiré en el suelo, ¿verdad? Y a dormir, al otro día, vamos a llevarte. Y yo no quería. Pues, otra vez, si acabo de llegar. Y otra vez la misma, ese igualito, llegamos, mismo puesto, misma esquina, llegó otro coyote. La misma coca, el mismo pan Bimbo. Todo igualitito, vale. Nomás que ya traía el número de teléfono, un papelito. Y otra vez, misma travesía con las mismas gentes. ¿Cómo crees? Exactamente. Y otra vez la cajuela con el mismo... Y otra vez la cajuela. Entonces yo decía, ¿cuánto? Le dije a un vato, oye, paisa, ¿usted ha venido para el norte? Sí, un vato de Jalisco. ¿Y cómo es? ¿Dónde cree que andemos? Si no, ahora estamos para San Diego. Pero sí se hace un ratito, como 1 hora y media. Dijo él, quién sabe si sabría el vato. Entonces yo dije, 1 hora y media. Voy a cantar rolas hasta que... Si canto 10 rolas, va a ser como 3 minutos por rola. Entonces voy a cantar unas 20 rolas y ya vamos a llegar. Yo acá haciendo matemáticas. ¿Y las cantó? Y yo cantando así. En su mente. En mi mente. Se estacionó, o sea, empecé a ver luces yo así como... Y dice un vato, ya andamos en la ciudad. Esos son los semáforos, los postes de luz. Y luego dijo, vamos por el freeway, porque te notas más rápido. Entonces ya nos bajamos del freeway. Un vato iba acá en su oído. Y ya llegamos a una casa de seguridad y el vato se bajó y dice el coyote, no se bajen hasta que yo les diga. Cuando les diga que se bajan y corren adentro. Y ya llegamos a una casa de seguridad y el vato se bajó y dice el coyote, no se bajen hasta que yo les diga. Cuando les diga que se bajan y corren adentro. Entonces duramos ahí otros minutitos y de repente, bájense. Y ya el puro brincadero. Yo brinqué y me caí porque traía las patas entumidas. Entonces arrastrando, me metí a la casa. No, hombre, yo pensé que era una casa donde íbamos a estar a gusto. No cabíamos ahí. ¿Cuántos había? No, hombre, haz de cuenta, la pura entrada de la sala, no podías caminar tú, de toda la gente así. Tirada ahí. Tirada. Entonces dice el vato, acomódense, pero no hay. Entonces en el otro cuarto dijo, allí no, porque era una casa de una recámara o 2. Entonces dice, allí no, porque esas 2 recámaras son de mujeres y niños. Entonces, si quieren bañar, báñense, pero pues no traíamos ropa. Entonces ya nos tocó afuera y yo me fui allá donde estaban los botes de basura. Había un montonal de así de botes de latas vacías de cerveza y ahí me hice un huequito y ahí me dormí. Y me acuerdo que conocí un vato ahí que me da mucho sentimiento contarte esto porque yo me quedaba dormido en el suelo, ahí en los botes de basura, y de repente sentía unas cucarachotas así, ¿no? Por toda la cara. Unas cucarachonas, yo se espantaba. Me la espantaba porque estaba en cucarachento, un pinche barrio feo, ¿verdad? Entonces en un momento de la noche, yo dormido así acurrucado ahí entre los botes de basura, empecé a sentir así en mi cara. Y abrí los ojos y era un vato que estaba al lado mío quitándome las cucarachas. Las cucarachas. Si se me subía una. Me decía, duérmete, morro. Y se pareció un chico a mi papá. Al otro día, resulta que ese vato había caído ahí con otro coyote, pero se iba a ir en nuestro mismo grupo. Y ya, entonces cada grupo llegan y a ver quién vino con fulano, no recuerdo cómo decían el vato, azul o algo, tenían como unas clavecillas los polleros. ¿Quién vino con azul? No, que este. ¿Quién vino con rojo? Que este. Y ya un vato dijo, ¿quién vino con azul? No, este. Y yo también me voy a ir con él, porque creo que conocí al coyote, ese vato, el que me espantaba las cucarachas. Y ahí vamos en una van, también otra vez acostados en una van. Pues no tenía asientos atrás, estábamos todos así. Pero ese vato iba con el coyote y platicaba con él. Y llegamos a un lugar que ahora ya sé que era Anaheim. Y ya empezaron a bajarse y todo, y ahí se bajó el vato y le di las gracias y
me compró un Gatorade, sabía re bueno los Gatorade, yo nunca lo había probado. Y me compró un Gatorade y le dije gracias y todo. Y ya nomás quedamos yo y el coyote. Y me dijo, ¿sabes qué, morro? No te voy a poder llevar a tu casa porque no sé dónde vives. ¿Dónde vive tu tía? Que en el monte, que en el monte. No, es que yo no conozco. Te voy a llevar a otra casa de seguridad que tenemos en el sur centro. Y yo no sabía ni qué era el sur centro. Me dijo, allá en Los Ángeles. Entonces yo me acuerdo que por donde vivía mi tía se llamaba El Monte. Y ellos mencionaban mucho que vivían atrás de un hotel Ramada. Ok. Y ahí venimos por el freeway, que ahora ya sé cuál freeway era el 60, y veníamos de Pomona, de por allá, 57 y luego 60 o algo así. Y yo venía así bien agüitado porque dije, otra vez otra casa de seguridad. Ay, pues. Y que voy viendo Sur El Monte, Next Exit, y que voy viendo el Ramada. Y le dije, ¿sabes qué? Akira, mi tía vive en la Santanita. Es esta calle y ahí está el hotel. Seguro. Pum, salió. Nos estacionamos en una gasolinita que está ahí todavía. Le hablé a mi tía y llegó en una baica por mí. Y vámonos. ¿Sí vivía ahí a la vuelta? Sí, vivía ahí de volada, como a 3 cuadras. ¿Qué sintió de haber pasado? ¿De que ya la había librado? Ya la había librado y no, pues lo que traía era hambre y ganas de bañarme porque a mí me acuerdo que cuando me eché el agua me sabía bien salada de la güey, de tanta mugre. Me da bien salada. ¿Esa anécdota que cuenta siempre de que por primera vez abrió la regadera es real? Sí, es real. ¿Pasó ahí? Yo llego allí y entonces yo me meto al baño y yo veo un baño bonito, pues yo me bañaba jicarazo en unos tambos que teníamos, era así con agua fría. A veces tenías que calentar agua y mediarla en una tinita ahí, ¿no? Y acá era como que yo le abrí nomás así y salió el chorro bien caliente y yo dije, pues ni modo, así aquí se baña la gente con agua hirviendo, yo nunca me he bañado con agua caliente así. Ya me meto al chorro y así bien calientísima la güey, pero aguanté vara, ¿verdad? Y ya después le dije, está bien caliente y el agua, pues ¿por qué no la medías aquí, mira? Y ya me enseñó cómo yo, me voló la cabeza saber que aquí la gente podía bañarse con agua caliente y que había una regadera y que, me explico, o sea, que el baño le bajaba si se iba. ¿Y qué fue lo primero que comió después de bañarse? Comida casera, pero recuerdo la primera vez que comí In-N-Out. ¿Cuándo fue? Imagínate, yo no comí esas cosas y de repente me compro una hamburguesa del In-N-Out. Como a la semana, como el fin de semana, porque llegué como... Siguiente. Sí, llegué como un jueves, croqui. Un jueves. Hijo, no me, qué cosa tan maravillosa era. Por eso engordé, yo creo. Porque le agarré, pues, el sabor. ¿En qué momento volvió a reunirse con su papá y con su mamá? Ya aquí estaban ellos ya. ¿Y vivían ahí Ya con vivíamos su tía? ahí en un garage. En un garage. En un garachito vivíamos todos. En un garage, pero no crees que en un garage remodelado. En un garage. ¿Qué trabajos hizo antes de llegar a la radio? ¿Qué trabajos hizo antes de llegar a la radio? Salé descargando trailers. ¿Qué era descargar trailers? Todavía la recuerdo y digo, o sea, era madriza, porque no había forklift. Era puro diablo descargar trailers. Y había mucho tiempo muerto, pero cuando se te juntaban 2 trailers, no, ya era una cosa muy difícil. Entonces era todos goliendo a chivo, hijo de la... Y descargar trailers en los calorones, entrar, salir, descargar trailers. Le hice la construcción, pero luego hubo chance de meterme a otra compañía donde duré muchos años, se llamaba La Tatún, ahí en Long Beach. Y ahí fue donde empecé donde duré más tiempo. ¿Y después? Ya después entré a la radio. ¿Cómo entró? Curiosidades. Siempre me daba mucha curiosidad. Empecé a ser yo era muy fanático de escuchar radio, como te dije hace rato. Y escuchaba mucha estación de radio y un día en la radio había en ese tiempo había muchos locutores muy buenos. ¿Quiénes estaban? Bueno, estaba de recién llegaba, pues que todavía me tocó escuchar al Gordo Cadelago, a Humberto Luna, que luego decían, hombre, Humberto Luna es el locutor y tiene estrella en Hollywood. Que el maestrazo Humberto Luna tiene estrella en Hollywood. Y ya después, cuando ya empecé a jalar yo la Tatún, ya el que rifaba era Renan, el Cucuy de la mañana. Era así como una locura. Luego llegó a la X, Pepe Garza, Tomás Rubio, llegaron ahí. En algún momento, cuando escuchaba a Pepe Garza, al Morro, a Tomás Rubio, al mismo Cucuy, a Martín Fabián, ¿usted creyó en algún momento que usted quería estar detrás de un micrófono o solo sabía que le gustaba eso? Yo sabía que me gustaba eso, pero no me sentía capaz. Una vez le pregunté a un amigo mío, le dije, oye, ¿tú que tú fuiste locutor tú? ¿Cómo no hay escuelas de locución? Me dijo, sí, hay una, pues ve, hay un tal lugar y ahí voy yo.
pero cobraban. Cobraban. ¿Y qué pasó? Pues no podía pagar yo una escuela de locución. Y no se quedó. Entonces pasaron un tiempo y volví a ver a esta persona y me dijo, ¿sí fuiste a la escuela de locución? Y dice, ¿y qué pasó? Pues cobraban. Y ya nomás cerró y me dijo, ¿sí te gusta? Sí, sí me gusta. Yo tengo un compadre que está en la radio. En la radio, qué buena de Los Ángeles, se llama Ezequiel González, el Cheque González. Corre, y ahí voy un sábado, ahí lo estoy esperando. Entonces llego yo allí y como era sábado no abrían la estación. O sea, estaba cerrada, ¿me explico? Sí. No había carro. Las puertas, todo está Las cerrado. puertas. Entonces yo me pongo afuera y llega un señor y me dice, ¿a qué se le ofrece algo? Así una vocesota, ¿verdad? Y me dice, era don Alfredo Rodríguez, creo que era. Locutor. Locutorazo. Y le dije, no, es que vengo aquí a la que buena con el cheque. Me dijo, oh, pues todavía no llega, pero pásate. ¿Quién te recomienda? Eduardo León. Oh, pásate. Cuando ya tiré yo así, charoleé, pues ya me dejó pasar, ¿verdad? Y entonces yo me asomo y había una locutora y me hace así. Quítese la... Entonces yo me asusto y me dice, vente aquí a mi cabina. Vente aquí, espéralo. Como que ya después me di cuenta que esa locutora específica era como que muy específica. No le gustaba que él tuviera ahí la... Sí, sí. También yo la... Estaba así en la... Así como viendo el mono adentro. Viendo el mono y más así. Y ya me dijo, vente. Y ya después me di cuenta que a ella no le gustaba eso. Y entonces era era la estación y había una ventanilla de cristal gigante y podías ver al otro locutor de al lado. Ok. Entonces me dice, vente aquí. Entonces se sienta y me dice, está una canción ranchera porque era la ranchera. Y me dice, tú, ¿cuál es tu tirada? Me dice el señor. Bueno, pues quiero ser locutor. Le dije, pues me gusta la radio. No le quise ser locutor. Le dije, me gusta la radio. Okay. Pero espera. No hables, me dice el vato. Y yo así viéndolo. Y de repente veo que pone sus manos aquí. Se acerca al micrófono. Y dice, voy al aire. Y prende el micrófono. Se pone al aire. Y le hace así. La ranchera 930 con la mejor música ranchera. Y empieza a decir, y un saludo para usted, señora que está cocinando ahorita en este sábado bonito de Los Ángeles, a los amigos trabajadores. Empieza a mandar saludos. Y yo quedo así embelesado y digo, yo quiero hacer esto. Ahí fue donde llegó Ahí fue donde yo tuve la epifanía de decir, yo quiero hacer esto. Y ya después me dijo, ¿qué quieres ser tú? No, pues yo quisiera hacer lo que usted hace. Me dice, ¿qué es un locutor? Me pregunta el locutor. Pues un locutor, no sé. Me dice, un locutor es una persona que tiene que tener la capacidad para hablar de cualquier tema en cualquier momento. Tienen que saber un poco de todo. Y cuando me está diciendo eso, llega el otro locutor y me dice, ya llegó el cheque. Oh, muchas gracias, oiga. Y me dice, ten en cuenta esto que te digo, mucha suerte. Me brinco a la otra cabina, ya lo saluda, me presento y todo. Entonces empiezo a ir a la estación cada sábado. ¿Qué hacía? Ir a ver. No más. Me ponían en un rincón y ir a ver. Ya después me dejaban, en ese tiempo los comerciales eran cartuchos, la música eran CDs, y pues te daban el log de hora y sacaba los cartuchos y sacaba los CDs, ¿no? Y me dice, ¿no quieres venir diario? Le dije, es que yo tengo otro jale. No la voy a armar. Y ya le dije a mi familia que me están invitando a ir diario. Y ya me dijo la familia, pues si te gusta esa Mari, corre. A ver cómo me la rifo yo. Dijo mi jefe. ¿Qué fue lo primero que aprendió? Después de cambiar los CDs y los... aprendí a hacer el board up, aprender a operar. Después de saber operar, pues ya se te abren más puertas en la estación, ya te estás cubriendo turnos de operador. ¿Quién fue la persona que le dejó por primera vez abrir un micrófono? Pepe Garza. ¿Cómo fue? Me dijo, no, hay una oportunidad yo a Pepe no lo conocía. O sea, Pepe Garza era el director de programación, pero no era una persona que yo veía. Ok. Y una vez, la primera vez que yo lo vi en persona, él ni se acuerda y ni sabe esto, pero yo lo recuerdo haber entrado a la cabina con una camisa floreada un sábado, porque nada más iba los sábados, entonces no lo veía, y entró con una camisa floreada, le dijo al locutor que pusiera no sé qué canción, por favor, que cómo estaba todo, y yo nomás así como, oigo, es que es Pepe Garza, es Pepe Garza. Y ya se fue, y después cuando empecé yo a ir diariamente y yo a la estación, ahí ya tuve un poco más contacto con él, y yo me acuerdo que nuestro contacto primero fue que si no le ayudaba a cargar un tiliche a su casa, como que me vio muy ponchado y dijo, ¿no me ayudas a
¿Cargar un tiliche? Oh, sí. Y yo fui a su cantón y bajamos un mueble y no sé de qué, una casa muy bonita que tenía antes. Digo, la verdad está más bonita. No, está más bonita. Pero bajé un mueble y así fue que empezamos a platicar. Entonces, en ese trayecto de la estación a su casa, platicamos de música y ya me empezó a preguntar. Y resulta que yo conocía a los artistas que a él le gustaban, que a él como persona le gustaban. Y empezamos a hablar de música y de grupos y de esto y del otro. Y me dijo, ¿sabes? ¿No es un música? Dije, sí, más o menos. Y ya me empezó a saludar, porque me miraba a diario, ¿verdad? Ya me empezó a saludar, me empezó a saludar. Y un día me dijo, no, que necesitamos un cobertor ahí para la madrugada, los domingos. O sea, el sábado a las 12 de la noche, que ya era domingo, sí, entraba yo. A hablar. ¿Nomás a decir la hora? Nada más. Tenía que decir la hora 3 veces por hora. O sea, nomás tenía que abrir el micrófono y decir, son las 12:05. Aquí, suénala, qué buena. Y ya. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó de eso? Pasó como unos un mes, yo creo, 2 meses. ¿Y luego? Pues yo de ahí salía y yo salía en la mañana del domingo, a las 6 de la mañana, y me iba a vender discos a Pico Rivera Sport Arena, que ese era donde yo agarraba una feriecilla. Ok. Yo tenía discos, entonces ahí había eventos y los artistas de ese día, yo andaba por todo el Pico Rivera vendiendo los discos del artista que estaba presentándose. ¿Y ese ya era negocio suyo? No, a mí me daban una cora por cada disco vendido. Ok. ¿Qué pasó después de esos 2 meses de que ya está en la noche? Empiezo a hacer, las promociones. Ok. Entonces andar en las calles. Yo entraba hasta las 3 al aire, pero yo estaba aquí desde temprano. ¿Cuándo le empezaron a pagar? Como a los 2 años, como al año y medio. Pero todavía seguía en el equipo de promoción. Cuando llega La Peligrosa y yo le empiezo a operar, ya me dan un sueldo de operador, que eran $250 a la quincena. ¿Cómo fue operarle a La Peligrosa? Muy bien, ¿Sí? Una buena experiencia, porque ella venía pues totalmente desconocida de cómo se vivía en Los Ángeles, entonces se apoyaba mucho en mí para ella pues preguntarme cosas de cómo era la vida en Estados Unidos. Vaya, venía de Colima, de Guadalajara, y entonces se apoyaba un poco en mí. Y ya fue cuando me pagaron mi sueldo de operador, y me empezó a dejar hablar un poco más. ¿Qué decía ahí? Saludos. Nada más. Sí, o saludos, Las llamadas de teléfono. Porque en ese tiempo era yo estar así con el teléfono. Bueno, ¿quién habla? Fulano, sí, bueno, sí, ándale, ahorita van. ¿Tienes saludos? Sí, bueno, tengo saludos para Juan, María, Juan, era la que nos escuchan allá, y así decía yo. Y ya era mi sueldo de operador, no me andaba yo bien rico, 250 bolas a la quincena, compa. Ahí sí había dinero. Ahí llegaba con comida china en la casa, vámonos. ¿Y en qué momento ya viene más su trabajo como locutor? ¿Cuándo empieza ya el sueño? Cuando Pepe Garza hace una cosa que hace la lucha de las estrellas. ¿Se va la peli o entra Pepe con peli? No, la peli se va porque se dedica a la artisteada. Sí, a cantar. Se dedica a cantar. ¿Pepe entra al Morning Show? No, contratamos, hoy nomás, contrataron a otra locutora que venía de Superestrella, que era Mariana, y luego no se armó con ella, y luego pues no había quien más, y le salimos al toro con Pepe Garza, un programononón que teníamos con Pepe Garza, yo y él. ¿Ya usted él, sí, ya platicábamos más, sí. Pero lo digo en buen plan, y yo sé que si él lo ve se va a reír, porque él mismo decía, ¿cuál pinche show? Sí, ya, claro. Él decía, nuestro eslogan era, aquí en el show, ¿cuál pinche show? ¿No? Y hacíamos la lucha de las estrellas, y ahí Juan de Don Cheto empezó a salir a decir los tacos. Ahí empiezan a crear a Don Cheto. Sí. ¿Cómo se imaginó por primera vez a Don Cheto? ¿Cuál fue la idea? ¿De dónde surgió? La idea fue de un señor la idea de Don Cheto viene de un señor del pueblo que hacía la voz, que hablaba así. Era Don Rubén, que era gran amigo de la familia, y lo conocí mucho y fue muy amigos, muy querido, muy respetado. Entonces empieza porque yo empiezo a imitarlo a él en el radio. ¿Quién le puso Don Cheto? Yo. ¿Cómo se le ocurrió? Porque había un señor en el rancho que le decían Don Chíspiro. Ay, yo no debo estar contando esto. Había Don Chíspiro. Don Chíspiro era un señor barbón con un sombrero como el mío, un poquito más chico, porque hay diferentes alas y copas. Y estaba más chiquito. Y entonces a mí me causaba mucho curiosidad Don Chíspiro, porque era un señor que era religiosamente, había una piedra ahí, no sé si todavía existe la piedra, pero ya tenía hasta su forma de sus nalguitas de Don Chíspiro. Y había un misterio en él que yo desde chico decía, pues, ¿qué traerá Don Chíspiro en ese costal? Todos los días llegaba con su costal, se sentaba ahí. Se hacía hora de comer, 1:30 de la tarde, se iba para su casa. Entonces yo dije, le voy a poner Don Chíspiro. Y lo dije, no, porque tiene familiares, me van a poner una
Entonces, de Chíspiro pasé a Cheto, porque en la lucha de las estrellas jugábamos con el Aniceto, como con el Balbur. Entonces el Aniceto, como es un nombre alburero, pues le pongo a los Anicetos, pues le dicen Chetos, ¿no? Y le puse Cheto. Y así, pues por cortito. Entonces, una mezcla entre la voz de don Rubén, la imagen de don Chíspiro, se crea don Cheto y empieza a ser un exitazo en este juego de las estrellas. Empieza a ser sí empieza a gustarle a la gente, al punto de que me dicen que me dan una hora en la mañana. En la mañana, porque pues entonces ya se acaba la lucha de las estrellas y llega otro locutor que es al que estábamos esperando, que era el Mandril, que llega otro locutor y entonces yo soy su operador de él. Pero a la vez ya empieza a conocerse un poco aquí en Los Ángeles el personaje, porque nosotros ya habíamos hecho una canción que era la de Vámonos pa'l Rancho. Sí. Como nosotros no hacíamos nada en el programa porque no teníamos nada con Pepe Garza, nada extraordinario, todo el mundo era show, invitados y ¿cómo se dice? Colaboradores, invitados, temas, y nosotros no. Nada. Hablábamos, por eso yo estoy bien maleado, sí. Porque yo así me crié. Por eso a mí se me hace muy difícil que alguien me diga cómo, porque yo digo, ay, es que yo así no me crié, ¿verdad? Entonces llega ya este locutor, que era el Vandril, y ya yo no tengo papeles, pero para ese entonces nosotros ya habíamos vendido muchas copias de Vámonos pa'l Rancho, un disquito que hicimos de pura parodia que poníamos en el radio, porque como no hacíamos nada con Pepe Garza, lo único que éramos buenos era para hacer versos. ¿Y qué pasa? Porque me dicen, no tenía papeles. Entonces me dice la empresa, no, pues que hay que hacer más con cosas con Don Cheto. Les digo, es que hay un pequeño detalle. Como no hacíamos nada con Pepe Garza, lo único que éramos buenos era para hacer versos. ¿Y qué pasa? Porque me dicen, no tenía papeles. Entonces me dice la empresa, no, pues que hay que hacer más con cosas con Don Cheto. Les digo, es que hay un pequeño detalle. Yo soy ilegal. ¿Cómo? Pues sí. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues no, pues dijo la empresa, pues vamos a ayudarle a este morro, a este vato. Pues, ¿cómo le ayudamos? Pues podemos hacerlo de varias cosas, pero la forma que se usa es, estoy hablando de los 90s, finales de los 90s, es que se vaya, que contratarlo como un locutor mexicano para acá. Para eso tenemos que demostrar que lo que él hace no lo puede hacer nadie aquí, cosa que pues es imposible, cualquier gente lo puede hacer, ¿no? Pero había otro problema. Yo no vivía en México y yo no tenía ningún documento mexicano. Ninguno. Ni mi acta de nacimiento. ¿Quién sabe? Entonces, la mejor forma fue que yo mandarme a México al rancho, después de 12 años que no iba a mi rancho, a sacar mis papeles, la licencia, la matrícula, la pasaporte, el CURP y el IFE, que ahora es el INE, todo, sacar todos mis documentos. Y ahí ando yo, que ya voy para Ario, que ya voy para Islán, que mi acta de nacimiento, que se quemó, que vayan a la parroquia de Ario, que la de bautizo y quién saqué. Saco todos mis documentos, pero es un proceso largo. ¿Cuánto duró ya? Me metí como 7 meses. Pero a los 6 meses de estar yo allí, que sale a alguien se le ocurrió una genial idea. ¿Cuál? Que yo entrara de cantante de una banda. ¿Y así fue? Entonces, pero yo no era cantante. Entonces. Me hice pasar, ellos me pusieron como que yo era cantante. Ok. Entonces, me mandan a Guadalajara a conocer a una banda, ¿verdad? ¿Qué banda era? A la banda de Gollado. Ok. Entonces, conozco al profesor, al maestro ahí de la banda de Gollado y me dice, oye, ya me hablaron que usted va a ser su cantante. Le dice al muchacho, va a ser su cantante. ¿Eh? Si le preguntan, acaba de entrar, obviamente una introducción y más o menos qué onda. Y ahí vamos a sacar la visa con la de Gollado. ¿Y se la dieron? Sí, pues que nos llaman de a 3 o 4. A ver, tú qué trompetista. Visa de trabajo. Visa de trabajo. Ok. Y llego, ¿y usted qué trompeta? A ver, ¿tiene algo que diga que trae trompeta? Sí, aquí está bien la portada tal disco. Que yo también ahí soy trombonista. Usted cantante, aquí usted no lo veo, me dice el vato. Es que yo acabo de entrar. ¿Cuánto tiene que entró? Le dice a los demás. No, apenas tiene como un mes, sí, apenas es su primer gira. Y el vato me veía así como este panzón, cabrón. Órale, pues, 6 meses. Me dio visa. Yo agarro la visa hoy en la tarde. Creo que era como un martes. Y yo el jueves ya andaba yo aquí. Y llego yo y me empiezan a meter los papeles y pues, todo muy bien. Y ya cuando ya vamos encarrerados con los papeles, pues ya me dan un turno. ¿Y a qué hora fue ese turno?
creo que era la tarde, y como creo que era un turno. De 3 a 7. De 3 a 7 y 1 hora, y luego 2 horas, luego 3 horas, luego todo el turno entero. ¿Usted solo? Yo solo. Y ya fue cuando invité yo a la Marlene. ¿Cómo la invitó? Porque era una cholilla que andaba allí. Una gordilla cholilla que andaba allí. Ahorita ya ni cholilla ni gordilla. De promociones, tú nos conocíamos de toda la vida. Yo me acuerdo días que yo me quedaba a dormir en la estación y yo iba bien cansado a dormirme y ahí estaba ella tirada. Ya también se dormía allí porque también andaba igual que yo en el mismo refuego, ¿no? Entonces yo dije, si voy a hacer a Don Cheto, que es un señor así, necesito a la par mío. Porque empecé nomás a decir saludos y a hablar a lo loco, como sigo hablando. Entonces dije, si tengo un psyche como una morra de aquí que yo pueda regañar porque no tiene porque no sabe, no conoce las características de una vida de rancho, Muy buen balance. Un gran balance y pegamos cañón. Guamazo seco. Pegaron muy fuerte en el turno de la tarde. ¿Y cuándo los pasan en la mañana? Nunca había tenido la estación, en la historia de la estación, ratings como tuvimos yo y Marlene en la tarde. Nos pasan al mediodía para levantar el mediodía. Ok. Rompimos madre. Y de ahí, obviamente, solo te queda la mañana porque es el turno, perrones, donde esto y donde el otro, y donde ya te pagaban un poquillo más o un mucho más. Y nos mandan a la mañana con la Marlene. También sin productores ni nada. Super freestyle. Pero también durante muchos años en la mañana le rompieron la madre a todos, no importar el idioma. Sí. ¿Qué pasó? Pues hubo una buena mancuerna y pues yo solamente hacía lo que yo consideraba que era lo que la raza quería escuchar, que era pues sentirse identificados a través de mí, porque yo les decía, mira, ahí yo había días, cuando Don Cheto no tenía imagen, yo agarraba el camión aquí afuera. Te lo juro por mi... Porque la gente no sabía cómo era. Y yo iba en el camión a mi casa y la gente en el camión hablaba del programa que yo acababa de hacer en la mañana. ¿Cuándo le puso rostro a Don Cheto? Cuando yo empecé a preguntarle, porque hicimos una canción que nos pegó mucho, que era la Estoy Enamorada. Con Yolanda. Sí. Entonces la raza ya quería hacer video. ¿Y que hay que hacer video? No, pues hay que hacer un moped. Un moped, un calcetín. No, que mira, que esto, que una más, que no... Pues el chiste es que llegamos a un acuerdo de que no. Y la primera vez que yo hice a Don Cheto fue en el video Estoy Enamorada. Que ahí tú ves el video. Muy flaco, por cierto. Muy flaco y todo, pues sí. Y pues ahí tienes todo el video Estoy Enamorada. Y después de allí empezamos a escribir canciones. De hecho, el video Estoy Enamorada, yo todavía que estaba en Estados Unidos. Antes de irse. Sí, pero fue... Uy, ahí yo creo que yo hice Estoy Enamorada y me fui a las semanas para el rancho. Porque a mí me pasó una cosa tan bonita, tan hermosa, tan curiosa y tan increíble, que yo en el rancho llego, saludo a mi familia, a mis amigos, estoy muy contento, todos mis conocidos, qué bueno, llego al rancho, respiro bonito, cuando todavía se podía ir a Michoacán de una manera muy saludable, ahorita ya está un poco más difícil o mucho más difícil, dependiendo. Y llega un día, después de como un mes que yo estaba allí, en unos bailables de 10 de mayo por ahí, estoy viendo los bailables ahí en la canchita de básquetbol y empiezan a bailar la Estoy Enamorada a unos niños. Y la gente de la Sauceda no sabía que era yo. ¿Qué sintió? Dije, ¿qué cosa tan rara? Entonces yo me quedé callado. Nadie sabía pues que era yo. Que Don Cheto era de ahí del rancho. Voy a Zamora. Mira, increíble. Es que si te lo cuento no me la creas. Y los que no me la creen, estoy de acuerdo, no me la crean porque es muy increíble. Todos los puestos del mercado, estoy enamorada. Y yo caminando, mira, por ahí. Y todos los puestos, estoy enamorada. Y la gente compraba el disco y cómo está. Porque para ese entonces la canción salió con Yolanda Pérez, porque pues yo no estaba aquí. Claro. Es más, el disco de Yolanda Pérez, donde sale Estoy Enamorada, ya había salido a la venta sin esa canción. Entonces lo que hizo Fonovisa es, cuando sale la rola y Don Cheto no está, los de Fonovisa dicen, pues hay que sacarle el disco de Yolanda, pero pues acaba de sacar el disco esta mujer. Recojan todos esos discos. Hacemos una reedición. Y hacemos una reedición. Okay. Digo, tampoco, y con mucho respeto lo digo, no era como que Yolanda vendiera miles de discos, a lo mejor era un tiraje de 5,000 discos o 3,000, o incluso puede ser que hasta menos, ¿no? Retiran esos y sacan una que decía, incluye Estoy Enamorada con Don Cheto, porque la canción ya había reventado en la estación aquí en La Qué Buena. ¿Y el video ya lo había hecho antes? Yo lo había hecho semanas antes de irme para el rancho. Y ahí donde la gente empezó a conocer a Don Cheto. Ahí fue cuando empezó a conocer a Don Cheto. Regresa
se vuelve a un boom el turno, pero también esa canción lo llevó a Don Francisco. Me gané un premio, nos ganamos un premio con Pepe Garza porque la rola es de los dos. ¿En qué momento viene el tatuado? El tatuado viene de una idea que yo traía, escuché una rola que decía como que alguien tenía como que... Decía como que que traía tatuaje del Sagrado Corazón. Yo dije, como andaba buscando como una canción que fuera una versión masculina de Estoy enamorada, pues se me hacía, dije, ¿y si hago una versión como que mi hijo anda bien tatuado? Y empecé a escribirla. Me acuerdo que estaba solo en la casa, me salí de bañar y me empecé a decir, después de 5 años los teníamos de regreso, 20 minutos ya tenía la canción escrita. Fue un chispazo porque mientras me estaba bañando la pensé. Y era diferente a la que está ahorita. La canción original decía que mi hijo se fue, mi hijo se acostó y no amaneció, lo estuvimos esperando, pero no volvió. La pobre de su madre está bañada en llanto y a mí también me duele nomás que pues me aguanto. Lo andamos buscando, pongan atención porque de él voy a dar una descripción. Trae la camisa blanca, el pantalón aguao, pelón de la cabeza blanco, trae el calzado, camina jorobao, no es gordo ni delgado y lo más distintivo es que anda todo bien tatuado. En la parte de la nuca una L y una A y abajo del pescuezo el nombre de su mamá. Y ya en el estudio dijo Pepe, hay que hacer la mejor como que el vato llega a México, ok. Y ahí en el mismo estudio le hicimos el otro pedacito. La modificación. Que decía de que después de 5 años los teníamos de regreso. Mi hijo el mayor que en el norte estuvo preso. ¿Está usted empezando a cumplir su sueño en general? Porque Don Cheto se vuelve un exitazo como cantante, como rapero, con Estoy enamorada, con el tatuado, número 1 en Los Ángeles, que es el mercado, yo creo que, si no el más difícil, el segundo más difícil de todo Estados Unidos para los locutores. No hay competencia para Don Cheto y lo empiezan a poner en donde sea. Muñequito, donde te pongo, y salen todos los programas, en todos lados. ¿Cuándo empieza a ser ese sueño abrumante? Empieza a ser, yo ni siquiera me di cuenta cuándo, hasta que caí al hospital. Yo me di cuenta que Don Cheto estaba matando a la otra persona porque caigo al hospital. A mí, el patrón, no es que yo ya superé todas estas cosas, pero me empezó a poner en todos lados porque él tenía también un canal emergente que era Estrella TV. Claro. Y pues la estrella de la radio Angelina era Don Cheto, pues obviamente iba a explotar su producto. Y ya tenía una imagen. Tenía una imagen, pues empezó a ponerme hasta en la sopa de todo lo que hace Estrella TV. Y entonces me dio hicieron un programita, y yo tengo un problema, trabajado incluso en terapia, que es el miedo al conflicto. Y por ser una persona que le tiene miedo al conflicto, pues no me he dejado que me abusen. He dicho que sí, vaya. No quiero decir que me dejé que me abusaran. Fue mi decisión. Yo dejé que se abusara de mí y no poner un alto, no puse límites, no sabía poner límites, era un muchacho muy joven. Y me hacen un programa que era Don Cheto. Y entonces yo hacía el programa de la radio y a las 3 de la tarde empezamos a grabar el show de Don Cheto de la tele, programa local. Que a veces acababa a la hora que pasaba el radio. Acabábamos a las 4 de la mañana. ¿Sí? Nuestro récord fue acabar a las 4 de la mañana. Y yo entraba a las 5 a la radio. Y yo estaba joven, yo estaba corrioso, yo estaba lechudo, dicen en el rancho. Me valía madre. Pero un día me desmayé. Aquí en este pasillo que tú ves, ahí caí. Joven yo, al hospital. ¿Qué pasó? Y yo estaba joven, yo estaba corrioso, yo estaba lechudo, dicen en el rancho. Me valía madre. Pero un día me desmayé. Aquí en este pasillo que tú ves, ahí caí. Joven yo, al hospital. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que pues, me hacen un electrocardiograma y me dice el vato, pues, cabrón, ¿tú qué? Es el doctor, que me acuerdo perfectamente, eran como las 2 de la mañana. ¿Cómo te desmayaste? ¿Cómo fue? Es que me empecé a sentir así como que no podía respirar y me empezó a doler el pecho y yo pensé que me iba a morir. Recuerdo que cuando me iban al hospital yo le decía a la persona que me llevaba, dile a mi esposa que la amo, dile a mi hijo que lo amo. Que yo ya sentía que me estaba muriendo, ¿no? Yo sentía un dolor, una presión, me brincaba, me perreaba el ojo, la mano entumida, no podía pasar saliva. Y llego al doctor, me da una pastillita y me empiezo a sentir mejor. ¿Qué era?
un ansiolítico. Ya después supe yo que era un ansiolítico, ¿no? Entonces ya después me hacen el electrocardiograma y ya cuando sale el sol, me acuerdo que me dice el doctor, mira, te voy a mandar a tu casa. Estás muy joven para que te pase lo que te pasó. ¿A qué te dedicas? No, pues yo llegué medio disfrazado de Don Cheto allá al doctor. Pues me dedico a esto y esto. ¿Cuáles son tus horarios de trabajo? No, pues yo así. Y el doctor me puso una regañada y me dijo, no puedes seguir con ese ritmo. Te dio un ataque de ansiedad, te falta... No has dormido bien. Te vas a morir. Si no te paras, la otra vez va a ser peor y peor y peor y peor. Si es que hay muchas peores. Entonces yo llego y le digo al patrón, ¿sabe qué? Ya no puedo hacer el programa por orden médica prácticamente. Y de muy mal modo, el señor acepta, pero me lo respeta. Y eso sí se lo digo. Esa sobreexplotación, sumado con la competencia, hizo que también después de 9 años de número 1, hiciera que cambiara su programa de radio. Se fue Marlene Iboro. ¿Qué pasó ahí? Pues hubo una cosa ahí. En la realidad, como yo la recuerdo, es que a Marlene se le ofreció un turno. Y yo siento que Marlene estaba lista para ser sola, para ser solista. Y creo que ella no iba a querer ser segundera toda la vida. Entonces yo conozco a Marlene muy bien, demasiado bien, como ella me conoce a mí, demasiado bien. Y yo me acuerdo que me dijo, ¿tú qué opinas? Le dije, mira, lo que yo te diga va a ser en contradictorio, porque si yo te digo, Betty, tú eres capaz de decir, no me quieres. Y si te digo, quédate, eres capaz de decirme, no me dejas volar. Entonces, dame la oportunidad como amigos de que tu decisión sea la tuya. Porque porque eres mujer, yo soy un vato casado, yo ya sé un poco del pensamiento femenino sin ofender. Si tú le dices que se vaya, ya no quieres que esté. Y si le dices que se quede, no me dejas volar. Éramos una relación que al aire funcionaba, pero luego teníamos muchos desacuerdos. Yo la quiero mucho. Sí, yo también. Estimo, creo en ella. Pero tenemos muchos desacuerdos, porque tanto ella como yo éramos muy jóvenes. Sí. Y había momentos difíciles, había momentos de... O sea, llegamos a no hablarnos, a hacer el programa y no hablarnos. Meses enteros. Meses enteros. A no hablarnos. Pero el cariño existe y me queda ahí, lo sé. Sí. Entonces, yo empiezo a trabajar y paso por la peor fase, porque esto habla de lo importante que era Marlene. Esto es lo que voy a contar a continuación. Porque la peor fase laboral fue después de que fue Marlene, porque no me hallaba con nadie. Con nadie. Me ponían a una, me ponían a otra morra, una locutora que aparentemente era la buena, ya estaba contratada y que no tenía no sé qué papel y siempre no. Y ya... Por lo menos pasaron 5 mujeres y 3 hombres. 5 mujeres y 3 hombres. Y me acuerdo un día que digo, Pepe, ¿cómo la vamos a hacer? Y yo estaba en la televisión y estaba una chiquilla cabrona ahí dando el clima. Y dijo, creo que Pepe fue el que dijo, ¿y por qué no le hacemos casting a esta morra? Aquí trabaja con nosotros. Porque había locutoras que sí eran muy buenas, pero que pedían cosas que eran difíciles de darles. Sí. Porque ya venían de un programa, ya era... Maleadonas también. Entonces, que venga. Y Giselle se quedó, porque era como... Yo la noté ella como que traía muchas ganas de aprender. Y yo necesitaba... yo no necesitaba una locutora como tal. Yo necesitaba alguien que me diera chance de ponerle pase para que metiera gol o que ella me diera pase para meter gol. Y hay otra cosa que no sabe la gente, pero durante años la función de Giselle era mucho más importante fuera del aire que dentro del aire. Nunca lo había pensado de esa manera, pero probablemente sí. Y además, otra cosa que yo descubrí, porque obviamente dentro del proceso de trabajo con usted, me di cuenta lo gran director que es. Porque literal, y lo hemos platicado también, a Chino sí lo rescatamos como los gatos que están a punto de gastarse en el agua, porque Mague un día nos dijo, ya se trajo a su familia, ya lo corrieron de todos lados, denle chance que sea de operador. Y entró operador. Entró de operador y en unas vacaciones de Juan Alberto, usted le dio chance de hablar y así se armó el equipo. Y así se armó el equipo y empecé a trabajar muy a gusto después de mucho tiempo de... Y yo asumo toda la responsabilidad que está de mi parte por los acontecimientos anteriores con Marlene y con el Boro. Lo que está de mi parte,
quiero pensar que tengo la madurez para asumirlo y aceptarlo. Porque no fui tampoco perfecto, no quiero decir que el Boris Marlene. No, yo también tuve mis cosas. Y en ese tiempo yo estaba pasando por un momento muy oscuro en mi vida, o sea, demasiado oscuro. Entonces, el tener una relación, no quiero decir la palabra tóxica porque anda muy en boga. Pero tóxica laboral. Pero laboralmente inestable, que tenía que ver con la inestabilidad mía para empezar, como la inestabilidad de mis colegas, pues hoy se juntaba el pan, el queso y las ganas de tragar. Era un desastre. Yo pasé por una etapa muy oscura después de que caí al hospital, una etapa que tuve que pasar mucho tiempo para conocer lo que tenía, porque yo no sabía qué tenía. Yo solo sabía que me estaba muriendo. ¿Cómo encontró la salida? Yo solo sabía que me estaba muriendo. ¿Cómo encontró la salida? Primero entendiendo que tenía un estrés postraumático, que no sabía qué era eso, así como mucha gente, que tenía miedos, pánicos, que me causaban ansiedades y ataques de pánico. Y llegó un momento en mi vida que yo tenía ataques de pánico todos los días, muchas veces al día. Como le dicen en inglés, fully blown, totalmente explotados. No creas que tenía ansiedad y ay, me siento como... No, ataques de pánico de hospital. O sea, yo no puedo contarte las veces que me he hecho un electrocardiograma. Llegué en un tiempo en mi vida que yo me hacía 3 electrocardiogramas por semana, porque solamente el electrocardiograma me tranquilizaba. Porque le decían que no tenía nada. nada. El electrocardiograma me decía, no trae nada. Entonces yo lo que hice, como me daba tanta pena ir al mismo doctor, que era un doctor amigo mío, me hice amigo de 3 doctores. Para ir con 3. Para ir con uno aquí, otro acá y otro acá. Sí, o sea, era así de ridículo. O sea, ¿cómo se superó eso? Entendí que era la ansiedad para empezar. Entendí que era la ansiedad y entendí cuál era la raíz de mi ansiedad. Pues, toda la gente que tenga ansiedad. ¿De dónde viene la raíz? La raíz mía era muy sencilla y a la vez muy compleja. Tenía miedo de morirme. Ok, ¿por qué tenía miedo de morirme? Porque presencié la muerte de un ser querido a muy temprana edad y vi el dolor que le causaba a la gente de alrededor la muerte de una persona. Y yo muy chico, tenía como 8 años, vi la muerte de alguien. No voy a decir quién, pero la muerte de una persona muy allegada a mí. Y yo me acuerdo que yo venía de bañarme del río y yo miré mucha gente en la casa. Y yo cuando llego escucho llantos. Voy entrando, voy viendo a la persona, mi familiar muerto, encima de una mesa, la mesa del comedor. Y me empiezan a zumbar los oídos, como en las películas. Y empiezo a voltear alrededor, veo que nadie me pone atención, pero todo el mundo está llorando. Todo el mundo está arrancándose los pelos del dolor. Y algo hay en mí que se queda grabado que dice, nunca te mueras antes que tus padres. Porque este dolor se los vas a causar a tus papás. Y eso se queda tan dentro de mí que por un tiempo tuve mucha ansiedad yo de niño, como de los 8 años a los 12. Fue un niño muy ansioso que dejó de disfrutar muchas cosas, que bañarse en el río, que aventarse a lo loco, que ir a las presas, que ir a que te corretearan los dueños de las parcelas. Ya todo me empecé a dar miedo, pegándome en las camionetas. Sí lo hacía porque había una presión ahí de los morros. Vamos a pegarle a las camionetas que pasan, órale, vamos a robar los elotes. Ya no quería tanto porque había un peligro de morir. Yo decía, si me muero, mi jefa va a sufrir, ¿no? Y esa madre queda enterrada a mí cuando ya empiezo a ser un poco más grandecito, que ya empieza uno que las novias y que el baile. De adolescente se borró. De adolescente se borra y me pega después de tener ese ataque de pánico que me manda al hospital. Renace en mí, sale así de entre la ultratumba, es ese miedo que tenía ancestral de no morirme. Entonces, como pasé por una situación que me hizo pensar en que me podía morir, despierta en mí el miedo que tenía de mucho tiempo a morirme. Y decía, si me muero, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le van a decir a mi jefa? ¿Qué va a ser mi jefa? ¿Qué va a ser mi jefe? Y mis carnalas. Y cuando les dé la noticia, entonces mi mente iba... Ese estrés postraumático ha generado también que después también de ese abuso ininterrumpido por varios años, hiciera que ya Don Cheto no quisiera hacer más cosas. Yo llegó un momento en que obviamente
yo siento que todo tiene una cosa de que te vas ganando tu lugar, ¿no? Te vas ganando tu lugar y es muy común que al principio pues tengas que pagar Derecho de piso. derecho de piso y está bien, pues yo aguanté vara bien y nadie me puede decir a mí que yo no aguantó vara bien. Sí. Yo hacía lo que me decían que hiciera. Sí. Brinque, brinco, agáchese, póngase y me pongo. ¿Me explico? Y cuando ya empecé a decir, ¿sabes qué? No, güey. No quiero hacerlo, no lo voy a hacer y que topen lo que tope. Entonces llega un momento en que dije, no, ya empecé a dejar de disfrutar a Don Cheto. Ya no lo disfrutaba nada, odiaba ponerme todo, odiaba todo lo que tuviera que ver con eso. No quería saber absolutamente nada. Y eso me hizo a mí una persona alejada de incluso hasta de personas que disfrutaban mucho su compañía, porque todo giraba alrededor de mi trabajo. Entonces yo como que no quería, como no hay que hablar de mi jale, ¿no? ¿Llegó a pelearse, a odiar al personaje? Muchas veces, y después le pedía perdón. ¿Cómo se reconcilió? Porque creo que me reconcilio con él cuando me doy cuenta que el del problema no era él, era yo, era Juan Carlos. Y después le pedía perdón, le decía, soy muy malo contigo. Y logré reconciliarme con él y pedirle perdón porque creo que estaba odiándolo yo sin qué hacer, sin tener por qué. Si algo ha sido Don Cheto conmigo, ha sido muy bueno. Las cosas que tengo son gracias a él. Pero a pesar de estar un poco peleado con la fama, llega un programa de televisión que le da millones de vistas en todas las plataformas que es Tengo Talento, y luego viene un juego de video que lo pone en la vista de todo el mundo. Uh-huh. ¿Cómo fue? Pues lo del juego de video fue bonito. Yo me di cuenta del poder de la televisión, hablando primero de lo de Tengo Talento, porque ya cuando iba a las presentaciones en vivo, la gente no me decía lo escucho, me decía lo veo. Ah, cabrón. Oh, qué interesante, ¿no? Lo veo. Mi mamá lo ve, mi papá lo ve, él lo ve. O sea, eran 10 lo veo y 2 lo oigo, ¿no? Y antes era puro lo oigo, lo escucho. Y de repente se cambió a lo veo, ¿no? Y digo, qué poder de la televisión, ¿no? Entonces yo odiaba hacer Tengo Talento en muchos, en el sentido no de odiar, de que no me gustaba, lo odiaba porque yo estaba demasiado cansado. Yo estaba exhausto, yo estaba quemado. Que ahorita podemos hablar de cuando pedí un año sabático, porque sí, eso fue lo que me cambió a mí entre morir y vivir, sí, ¿verdad? Entonces yo odiaba porque yo estaba cansado. Y el otro día le decía a mi esposa, decía, yo me di cuenta que yo nunca he odiado mi jale. Solamente estaba muy cansado. Y cuando estás muy cansado, dicen los sabios, si estás cansado, descansa, no renuncies. Nomás descansa, güey. Después de Tengo Talento, vino esta cosa de videojuego, vino Norteados, pero pide un año sabático. Después de Tengo Talento, vino esta cosa de videojuego, vino Norteados, pero pide un año sabático. ¿De qué quiere hablar primero? Viene el videojuego, me catapulta a otros lugares donde el otro día, antier, me conecté a TikTok y hablé con muchas personas, pero de las 8 que hablé, era un niño español, una muchacha de Colombia, un niño de Paraguay y un niño de Argentina. Entre 8 y 16 años los 4. Gente que quería hablar conmigo. Yo le decía, ¿de dónde me conoces? De GTA. Esa madre me catapultó a otro nivel. Yo he hecho entrevistas en Brasil, en Chile, en España, que me han entrevistado de que yo salí, que si yo era Don Cheto, el de GTA. Para ellos no es Don Cheto el de Estoy Enamorada, no es el Cheto del tatuado, es el Cheto de la radio, no es el Cheto de Tengo Talento, es el de GTA. Por otro tipo de cosas. Entonces tú te has de preguntar, ahí, como muchas personas que me conocen, ¿cómo es que una persona que es medianamente exitosa en la tele, medianamente a nuestro nivel, pues no, ¿verdad? Medianamente exitosa en la tele, medianamente exitosa en la radio, que es reconocida, que hace un programa que se llama Norteados, que creo que fue una gran idea, que por razones del destino nunca se aterrizó bien, y yo defiendo al productor, que es José Márquez, que yo creo que estábamos adelantados a nuestro tiempo, José. Yo se lo dije una vez le llamé a pedirle disculpas, porque yo llegué a odiar Norteado. Y un tiempo después, cuando tuve mi año sabático, del cual si quieres hablamos, le llamé y le dije, ¿sabes qué? Llorando le dije,
creo que fue un gran proyecto que no lo supimos hacer, no porque tú no quisieras o porque yo no quisiera. Creo que no teníamos los medios para realizarlo como era. ¿Cómo se gestó? Como se gestó. No había los recursos. No había recursos. No había. Llorando se lo dije. Yo pido un año ¿Llega el colapso? Llega el colapso. Y viene un año sabático. Llega el colapso total. Era sobrepeso, mórbido. Si usted ahorita me ve gordo, estaba más gordo. Era un sobrepeso que ya no podía, empecé a no querer hacer nada. Y hablé con una amiga psicóloga y le dije, ¿sabes qué? Me siento así. Me dice, ok, vamos a platicar. Le platico mis cosas. ¿Qué te pasa? No, pues no quiero hacer nada. ¿Qué no quieres hacer nada? Pues no quiero hacer nada. ¿Qué es nada? Nada. O sea, ¿no quieres trabajar? No. Y luego me dice, ¿no te quieres bañar? No. ¿No te quieres lavar los dientes? No. Me dijo, tienes una depresión de caballo, tío. Y me manda con un psicólogo, amigo de ella, que no tiene... Él ya tiene sus clientes en México y me hace un favor a mí. Y pues soy diagnosticado con una depresión crónica fuerte. Nunca tuve pensamientos oscuros. La verdad, si los tuviera, los diría porque creo que sería a lo mejor edificante para algunas personas. Pero creo que muy a tiempo fui, ¿cómo se dice?, diagnosticado con esta depresión. Porque pues o sea, yo había días que no me bañaba. El baño estaba a 4 pasos de mi cama. O sea, me era imposible pararme de la cama. Habría días que estaba ahí, todo me dolía. Si me movía, me dolía. Si caminaba 3, 5, 15, 20 pasos, ya me dolía la espalda. Ya era un desastre. Duraba sin comer todo un día y después me atrancaba. No me sabía nada más estaba sentado. O sea, no podía estar parado porque me dolía estar parado. Me dolía vivir, vaya. Entonces lo que hacía era, me sentaba a ver tele y miraba cualquier cosa, lo miraba sin ver. Y fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Necesitas ponerte al tiro. Me dijo mi terapeuta, necesitas ponerte al tiro porque necesitas medicarte, porque estás mal, güey, te voy a medicar. Me anda con un psiquiatra, me empieza a medicar, empiezo a sentir un poquito mejor, me necesitas medicamento para salir del hoyo, güey, para salir del hoyo. Y empiezo a medicarme, empiezo a agarrarle y a caminar poquito, 5 minutos, luego 6, y luego 10, y luego 20, y luego 30, y así empecé a bajar de peso, bajé 5, bajé 10, bajé 15, bajé 30 libras. Y empecé a sentirme muy bien. Me quito el medicamento, obviamente gradualmente, si está medicado, nunca lo va a dejar de tomar. Y yo les pido un año sabático. Bueno, antes de eso les digo, ¿saben qué? Es que yo ya no la armo. O sea, de verdad no la armo. Llegó un momento en que hablé con mi familia y les dije, ¿saben qué? Les voy a decir que ya no voy a hacer Don Cheto en un año. Solamente voy a ir a la radio. Pero no va a haber todo esto que ves. Y le dije a mis patrón, mira, les quiero pedir un año sabático. Que en un año no me molesten para nada. Entiendo que esto puede ser difícil para ustedes, que a lo mejor no va con los intereses de la empresa. Lo entiendo. Si me quieren correr, lo entiendo totalmente y córranme. Pero yo necesito que me dejen en paz un año. Y me dijeron, está bien, que no se le moleste un año. Y yo les agradezco que se pusieron a la altura y no me molestaron un año. Y en ese año empecé a juntar mis piececitas de mi yo desquebrajado y empezar a pegarme poco a poco. Empezar a conocerme a través de la terapia, quién soy, qué busco, qué quiero, por qué reacciono como reacciono, por qué me alejo cuando me alejo y empiezo a conocerme. Y eso es una cosa muy dura y muy fea y muy oscura. Y la terapia es como tener miedo a la oscuridad y de repente alguien te diga, usted ahorita va a pasar por ese bosque oscuro negro, porque le juro que al otro lado del bosque, no sé cuánto esté de largo el bosque, pero al otro lado va a haber un pueblito muy bonito y va a haber un sol muy bonito. Pero ya que tiene miedo a la oscuridad, pero tiene que pasar por ese bosque oscuro para poder llegar a un lugar bonito. Así es la terapia.
Entonces, imagínate tú, miedo a la oscuridad y que te suelten en una noche y que tengas que atravesar un bosque. Eso es la terapia. Empecé a juntar mis pedacitos, a conocerme, a aceptarme, a dejar de esperar cosas de la gente y más bien esperarlas de mí. Crecí como persona y salí de ese momento oscuro. Me da mucho orgullo decir hasta ahorita que salí de un momento muy oscuro en mi vida. Nunca llegué al pensamiento suicida por una situación muy sencilla, porque le tengo miedo a la muerte. O en ese tiempo le tenía, ahorita ya no. Tampoco es que deseo morirme. ¿Y hoy cómo está? Muy bien. Te lo digo derecho y a los ojos. Me siento muy bien. No estoy como quisiera tener 30 libras menos, duermo con una máquina de la apnea del sueño, pero ya hice las paces con todo eso. Son situaciones que digo, bueno, la gran verdad, yo tengo una filosofía de vida que se basa en la gran verdad. O sea, por ejemplo, pues la apnea del sueño. Okay, yo roncaba bien harto, me despertaba ahogando, me fui a hacer un examen, tiene apnea del sueño. Esa es la gran verdad, que tengo apnea del sueño y que tengo que dormir con una pinche máquina aquí. Esa es la gran verdad. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para que no tener apnea? ¿Se puede hacer algo? ¿Qué tan dispuesto estoy? Porque si me dicen, le voy a cortar la quijada para hacérsela para atrás, para que ya no tenga apnea del sueño, probablemente no quiera. Probablemente diga, mejor uso la máquina. Porque si me dicen, no, que le tengo que cortar acá adentro el paladar, una pulgada de carne, probablemente no quiera, pero a lo mejor pierde la voz o ya no va a hablar igual, probablemente no quiera. Mejor uso la máquina. Pero todo lo baso en la gran verdad. Es como decir, a ver, una persona que se divorcia, ¿no? Se divorcia. Que cómo le voy a hacer, que la amo, que lo amo, que cómo le voy a hacer yo sola. La gran verdad es que están divorciados. Empieza a construir desde ahí. Entonces yo acepté mi gran verdad. ¿Sabes que soy un vato que por alguna razón tiene miedos y tiene una depresión que es por varias causas? Porque la depresión es cosas químicas y cosas sociales y culturales y cosas de tu alrededor que pueden influir en ser una persona depresiva. Porque no es lo mismo, ¿ves ese dicho que dice que no es lo mismo llorar en un Volkswagen que en un Ferrari? Es un poco parecido. O sea, porque tú puedes decir, pues cabrón, si tú tienes un Ferrari y de todo estás deprimido, es un poquito peor que el que tiene depresión en un Volkswagen. Te voy a decir por qué. Porque la persona que no tiene acceso a dineros o cosas por el estilo, cosas económicas, materiales, siempre cree que al tenerlas se va a acabar. Entonces hay una esperanza de que yo estoy así porque no tengo esto y esto. Porque si yo tuviera una casa bonita o un coche o un trabajo mejor, sé que no estuviera así. Entonces esa esperanza, esa pequeña esperanza del deseo te hace un poco relajarte al decir, estoy de la ch... porque me falta esto. Claro. Pero ¿cómo le dice a una persona que gana bien? ¿O cómo te explicas tú que los actores de Hollywood que ganan millones, todos estén deprimidos? Son una bola de gente depresiva. Entonces la gente se nos hace muy fácil decir, ¿pero qué te falta? Si tienes todo. Si tú tienes un amigo que está deprimido, lo último que le debe decir es, ¿qué te falta si tienes todo? Lo vas a deprimir más. Porque el vato va a decir, la mujer va a decir, tienes razón, ¿por qué soy capaz de decir, tengo todo esto? Lo vas a meter más al hoyo. ¿Qué le falta hacer a Don Cheto? ¿Está preparado para explotarlo usted? Yo estoy preparado ahorita, sí, ya con una tranquilidad, con una aceptación de que lo que sea que pase. A mí, mira, a mí ya me fue bien. A mí ya me fue mejor de lo que pensé. A mí ya me fue maravillosamente bien. Y no soy rico. De verdad que no soy rico. Para nada soy rico. Tengo un concepto del dinero un poco raro, ¿no? Creo que el dinero es un vehículo, nunca una meta. El dinero es una cosa que te puede dar para comerte un cóctel de camarón, para traer una camiseta más chida, pero yo le digo a mi amor, no, que el dinero no sea tu meta, que el dinero sea no es un vehículo. Haz cosas con pasión. Lo que yo hice, yo nunca lo imaginé, yo nunca me pregunté si yo iba a poder vivir de la radio.
del personaje. Nunca en mi vida me lo pregunté. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto valgo? Para mucha gente dirá que es una tontería y mal hecho, pero es la pasión. Y ahorita estoy en un momento de mi vida donde yo ya estoy contento con lo que tengo. Para mí la felicidad es estar tranquilo. Yo te cambio la felicidad, la tranquilidad por la felicidad cualquier día. Yo quiero estar tranquilo. Eso es mi forma de ver la felicidad. Yo sé que Juan Carlos admira y respeta a Don Cheto. ¿Don Cheto admira y respeta a Juan Carlos hoy? No, todavía le falta hacer 2, 3 cositas al cabrón. Creo que le falta a creérsela poco más, tomarse un poco más en serio, ser ecuánime, o sea, que lo que diga lo haga. Le faltan 2, 3 cositas. Sí estoy orgulloso de él, pero siento que está en un proceso todavía de mejora y todavía hay ciertos demonios que lo asustan. Sí está orgulloso de él porque creo que considera que es una persona pues buena dentro de todo, pues, como decía mi jefe, si un mal no te hago un bien, si un bien no te hago un mal tampoco, ¿no? Lo considero que es una persona empática, que tiene muchas cualidades muy bonitas. Es empático, es compartido, son cualidades muy bonitas, pero le falta todavía creérsela un poco, creer en él, pues es a lo que me refiero. Que él crea más en él, que sí puede, que termine de matar o que aprenda a convivir con ciertos demonios que todavía en la noche le pueden quitar el sueño. Yo solo quiero decirle que todos los personajes o las personas que habitan en usted tienen una responsabilidad muy grande porque todos los días hacen feliz a la gente que lo ve y que lo escucha. Y yo creo que eso es con lo que debería de quedarse para alimentarse todos los días. Lo quiero mucho y agradezco infinitamente tenerlo aquí y estar a su lado desde hace 12 años casi todos los días. Muchas gracias ahí. Pues nada, que gracias por la plática, por hacerme recordar de tantas cosas que me hacen no olvidarme de dónde soy, ¿no? Yo tengo en mi pierna derecha una cosita como estas, que la tengo desde que vine de México. Y mis hijos me preguntan, ¿y ese qué trae? ¿Qué? Digo, esto es para nunca olvidarme de dónde vengo. Y hoy me hiciste recordar quién soy y me ayudaste a mí, ayudaste a Don Cheto a que lo vieran y lo conocieran de otra forma y ayudaste a Juan Carlos a creer más en él. Muchas gracias. Te quiero mucho. También. Este fue el orgullo de la Sauceda. Ustedes lo conocen como Don Cheto. Este fue el interrogatorio. Muchas gracias.